¿qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a la clase virtual número 11. Hoy con una propuesta muy especial basada en los desafíos de la comunicación alternativa desde la visión, las propuestas y el legado de un gran maestro paraguayo, por cierto muy desconocido en nuestro país, que sin embargo es considerado padre de la comunicación latinoamericana, con plataformas muy innovadoras para el desarrollo, para el cambio social. Les hablo de Juan Díaz Bordenave, quien fue mi maestro en la maestría de Comunicación para el Desarrollo con énfasis en cambio social en la Escuela de Posgrado de la UNE, y desde esas últimas clases que compartieron nosotros quiero compartir con ustedes las ideas principales, por lo menos lo que yo pude captar, y por supuesto ideas que influenciaron mucho mi vida profesional, en mi esperanza, en mi perfil y en el desempeño profesional también como docente. Así que espero que, como siempre, capten esas ideas y sobre todo adopten aquellas que más coincidan con sus principios, con sus ideales. Desde luego son propuestas transformadoras para el cambio social y para el reconocimiento de nuestra realidad como pueblo, como nación guaraní, y al partir de ese reconocimiento poder apuntalar los cambios desde una comunicación liberadora, como decía él. Juan Díaz Bordenave, el maestro paraguayo que sirvió a la educación y a la comunicación como un ciudadano del mundo, tiene varios aportes, y durante su estadía en Paraguay, a partir del 2008, trabajó muchísimo por la educación, por transformar la educación y la comunicación. Desde sus aportes, hoy día tenemos un ministerio de la comunicación, las políticas nacionales de la comunicación. Quiero mostrarles uno de sus libros, Aportes a la comunicación para el desarrollo, que fue una producción precisamente de la Secretaría de Comunicación en esa época, que se creó en esa época desde sus visiones y desde los aportes también de sus alumnos, exalumnos. Entonces tenemos mucho que compartir y aprender del legado de Juan Díaz Bordenave, que murió a los 86 años más o menos en Río de Janeiro, y como les decía fue un ciudadano del mundo que aportó muchísimo a la investigación, a la renovación de las visiones para las metodologías de enseñanza. Y de esos aportes fundamentales quiero compartir con ustedes hoy en el marco de los desafíos de la comunicación alternativa. La comunicación, según Juan Díaz Bordenave, es para transformar actitudes, realidades, crear capacidades, ya sean comunitarias, individuales, es decir, capital humano que pueda incidir en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de las personas. Y esto incluye la promoción de los derechos humanos fundamentales. Una comunicación capaz de impedir que sigamos aceptando la desigualdad como normal, que no sea neutral, sino comprometida. Los elementos de esa comunicación deben ser la participación, la toma de decisiones con relación a las políticas públicas, al bienestar colectivo, aquellas decisiones que puedan incidir en el bienestar colectivo, mejor dicho, el diálogo y los cambios estructurales. También proponía Juan Díaz Bordenave una dimensión humanista y espiritual de la comunicación. Como un educador popular cristiano, él creía que hay una fuerza superior implícita en el alma del ser humano, y es la receta para ser más humano,
más próximos o más próximos de nuestros semejantes, más empáticos y más cooperativos. Es la propuesta de Juan Díaz Bordenave que transmitía con su propia personalidad, una persona humilde, sencilla, a pesar de lo encumbrado que fue a nivel académico e internacional. Se ponía en el lugar del alumno y no reconocía él un ámbito superior del docente con relación al alumno, entonces transmitía desde estos valores que el ser humano puede transmitir con cierta espiritualidad y humanismo. Entonces transmitía esos valores que él mismo creía, pensaba y trataba de enseñar con su ejemplo principalmente. Y hablaba de una mística que viene de misión, de algo que debemos cumplir con la voluntad, con los buenos sentimientos, con los buenos ideales, un camino a tomar. Entonces, eso era la mística en base a modelos, como por ejemplo los grandes santos como San Francisco de Asís o el mismo Jesús, Sócrates. Entonces, siempre tenemos un modelo que seguir, un camino que seguir según él, de acuerdo a esta mística y a una disciplina también que principalmente implica o básicamente implica cumplir lo prometido. La disciplina, discípulo, viene de disciplina y entonces es seguir un camino trazado en cuanto a la ética, a la conducta moral, al compromiso de un intelectual. Y eso implica entonces la dimensión humanista y espiritual de la comunicación. Según él transmitía, el ser humano no está solo en este mundo y cuando está en un momento extremo de debilidad surge algo más grande que su propio ser y entonces que le da una fuerza. Él sentía eso y de hecho lo compartía con los alumnos y por experiencia propia él decía que en los momentos en que él se sentía como exiliado de su país por un compromiso más grande con la humanidad, él tenía siempre esa fuerza, esa motivación, pensando en volver a la patria para seguir sembrando semillas para el bien, para el cambio social positivo. Y estaba en esa etapa todavía muy fructífera de su vida cuando de repente, sorpresivamente, se despidió, pero decía que vivíamos en un Paraguay aún patrullado, un Paraguay fiscalizado por una pequeña clase que se oponía al cambio, que boicoteaba el esfuerzo de los intelectuales. Entonces era muy difícil volver al país, pensar en seguir construyendo, aportando para el país, cuando parecía que había una fuerza oculta que impedía el cambio, que las personas de buena voluntad puedan aportar para transformar el país. Así se sentía en ese momento y es lo que nos interpela para seguir recogiendo su legado y apostar por una comunicación que no sea neutral con la corrupción, que no sea neutral con respecto a las reivindicaciones sociales que necesitamos para igualarnos como paraguayos y tener las mismas oportunidades, la misma esperanza, el mismo horizonte de pensar en un país mejor, no solamente para el futuro, sino en el presente en que podemos aportar cada uno nuestro legado como lo hizo él. ¿Y qué es lo que debemos reconocer? Que para salir de esta normalidad de la desigualdad que vivimos en el país, principalmente
defendía el método constructivista de la educación y proponía, basado en Jean Piaget, el pedagogo, el método del arco, que tiene 4 fases de intervención para que podamos aplicar en nuestra vida de estudiantes, de personas, de profesionales, partir de la realidad, ya sea de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro país. La segunda fase es un diagnóstico, entonces, reconocer nuestra realidad, qué es lo que debemos cambiar para estar mejor, para tener un país mejor. La segunda fase es el análisis de la realidad, reconocer todas las aristas. La tercera fase es plantear las hipótesis de solución y la cuarta fase es la aplicación de soluciones con relación a la realidad. Entonces son 4 fases. Si tenemos algunos problemas ya en el ámbito personal, profesional, también podemos aplicar este método del arco, reconocer nuestra realidad para ver los posibles cambios. Entonces es muy significativo este legado de Juan Díaz Bordenave. Como él decía, yo no soy un gran investigador, sino que analizo las investigaciones, las soluciones prácticas de otros grandes investigadores. Y entonces es importante aplicar en esta realidad, por ejemplo, del Paraguay, en la época, en ese caso en el 2012, él fue la última etapa de su docencia, ya que muy pronto falleció luego de esas últimas clases en la materia de comunicación para el desarrollo. También ahí en la Universidad Nacional de Pilar, con su influencia, se creó la licenciatura en comunicación para el desarrollo, que hasta hoy día se está desarrollando en la Universidad Nacional de Pilar. Decía de esta realidad que el 59% de la población paraguaya constituyen los analfabetos funcionales, es decir, aquellos que saben leer pero que no entienden lo que leen. Y esa es una de las realidades que hay que cambiar. El 82% de la tierra en manos del 2% de la población. Es otra realidad que hay que cambiar, teniendo en cuenta que es un país eminentemente agrícola. Y aquellos que cultivan la tierra para la soberanía alimentaria, para la alimentación sana, son los que menos poseen la tierra. Porque 2% acumulan la tierra, tienen en sus manos las tierras más productivas del país, a tal punto que los ganaderos, por ejemplo, tienen espacio para 14 millones de ganados, cuando que la población paraguaya es menos que 7 millones de habitantes, por lo menos los que vivimos en el territorio nacional. La educación tradicional le roba al alumno la observación de la realidad, y entonces este método del constructivismo prácticamente no se enseña, no se aplica en nuestro país. Entonces, dentro de esta realidad podemos decir que 1% tiene la tierra, la educación y el poder en Paraguay. Podemos representar a través de este círculo, acá en esta periferia más grande está el pueblo con sus problemáticas. En el segundo círculo están los técnicos, aquellos que siempre le proponen a los políticos, al poder, que está en el centro mismo, las posibles soluciones que necesita el pueblo supuestamente, pero al final ellos tienen con su poder la decisión. La educación también, la educación privatizada o aquella educación que no responde a la realidad nacional, está en manos de este 1%. Y esta es la realidad, entonces, que debemos cambiar. Espero que interpreten a grandes rasgos el legado de Juan Díaz Bordenave y que hoy día estamos en una época del secularismo donde hay grandes embates de la ideología
sobre los principios humanos, cristianos, morales, y entonces muchas veces el ser humano cede fácilmente a la manipulación mediática, y por eso es muy importante reconocer la realidad y no ser neutrales como comunicadores o como educadores, sino comprometerse al cambio. Hoy es 29 de septiembre, se desatan grandes conflictos, grandes movimientos sociales justamente por el problema de la tierra. Los que concentran el poder, la tierra, representan también parlamentarios, la comunicación corporativa, y por eso este modelo de comunicación alternativa es para sopesar y para contrarrestar esas realidades que nos ubican en este status quo de la normalidad, de la desigualdad en nuestro país. Muchísimas gracias por la atención y por compartir las ideas rescatables para una nueva comunicación. Espero que aprovechen el material complementario sobre esta misión y el legado de Juan Díaz Bordenave que subimos a la plataforma en nuestra clase virtual número 11. Muchísimas gracias, a las órdenes siempre, ánimo, fuerza, a seguir adelante.